Bendiciones, gracias por estar aquí una vez más en Mientras Llego. Recuerde siempre que Cristo viene y mientras Él llegue debemos ocuparnos en la lectura de su palabra, en la exhortación y en la enseñanza. Y en el día de hoy quiero compartir unas palabras bajo el tema El último grito. En videos anteriores había mencionado algunas de las ocasiones en las que Jesús había alzado su voz. Y hoy una vez más quiero compartir otro momento en el que Jesús alzó y clamó a gran voz. Se trata de ese evento donde el Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Jesús fue traicionado, entregado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Pedro, otro de sus discípulos, negó haber estado con el Señor en 3 ocasiones. Los principales líderes religiosos buscaban falso testimonio en contra de Jesús para así poder entregarlo a la muerte. Lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron, se burlaron y lo retaban a que mostrara de alguna manera u otra el poder que tenía para que se salvara a sí mismo. Y muchos insistieron en que debía ser llevado a la cruz, hasta que así lo hicieron con la ayuda de los romanos. Esto es un pequeño resumen de lo que soportó Jesús solo por amor. El relato de la crucifixión de Cristo es narrado en los 4 evangelios, así que es importante leerlos porque se complementan y podemos ver cómo se cumplió la palabra en él y entender mejor la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y utilizando estos relatos es que voy a mencionar las ocasiones en las que Jesús, ya estando en la cruz, clamó a gran voz. El primer grito, por así decirlo, se encuentra en Mateo 27:46 y le voy a estar dando lectura en la Nueva Traducción Viviente y dice así: a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas mismas palabras están registradas en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, verso 34. Jesús se sintió desamparado por el Padre, se sintió separado de Él, se sintió solo. Sintió como si el Padre le hubiera soltado la mano. Dios Padre no podía escucharlo ni acompañarlo, porque Él no se complace en la maldad. Y Cristo en ese momento, para poder salvarnos, se hizo maldición. Nos muestra este momento al Hijo, que siendo Dios se hizo hombre y manifestó el gran dolor en el cuerpo, pero también la angustia que tenía en el alma, porque llevaba en esa cruz una carga oscura y muy pesada, el pecado de la gente de todos los tiempos. Y sabiendo que sufriría de esta manera, aceptó llevar a cabo el sacrificio de manera voluntaria. Y todo esto lo hizo por el inmenso amor que nos tuvo y que nos tiene. Más adelante Mateo me dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Mientras que Marcos dice lo siguiente: entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Se entiende que en su último grito fue para decir lo que quedó registrado en el Evangelio de Juan capítulo 19 verso 30 y luego lo que está registrado en el versículo 46 del capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces Jesús,
clamando a gran voz. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Consumado es. Jesús terminó y completó la obra. Cumplió el propósito por el que había venido al mundo. Fue un grito de victoria, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Luego puso entera confianza en el Padre, diciéndole: en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra estaba finalizada, no le hacía falta nada más, porque era una obra perfecta. Y allí murió por ti y allí murió por mí. Quisiera abundar un poco más con lo que la palabra dice y la palabra enseña. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para finalizar, hay un último grito al que todos debemos estar pendientes. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18 lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay que tener presente que Cristo viene y anhelar escuchar su voz de mando, su voz de arcángel, de poder, de autoridad, cuando venga a buscar a todos los que hayamos creído en él. Hasta aquí estas palabras, espero que les haya gustado, espero que sea una palabra que caiga en buena tierra. Será hasta la próxima aquí en Mientras Llego, y bendiciones a todos.